hecho esta breve introducción y antes de presentarlo Pablo, contarles que desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, en estos 2 últimos años hemos trabajado fuertemente en la línea que tenía la SPU acerca de estudiar trayectorias educativas y empezar a repensar en qué estaba pasando en las universidades, tanto públicas como privadas, quiero decir, no solo en las universidades públicas, que hoy estamos en el candelero de la mirada del conjunto de la población que se preocupa por allí, por todo lo que está como en discusión. Pero por otro lado, también dentro de las líneas programáticas de la gestión de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las ideas fuerzas que impacta fuertemente en la actividad que se hace de la Secretaría de Asuntos Académicos es la transformación educativa. Que todos sabemos, o sea, para el que no lo piensa así, lo podemos conversar, que la transformación educativa es más una brújula, un norte, que pensarla como algo que vamos a alcanzar en 2 minutos. Entonces, bueno, a mí me gusta decir hacia la transformación educativa porque quizás el sistema educativo es el que más fuertemente se mantiene arraigado a determinados modos de hacer mientras hay otras cuestiones que producto de la tensión que produce la transformación tecnológica, tienen más velocidad en introducir modificaciones. Entonces, si uno piensa lo que pasa en el campo de la medicina, si uno piensa lo que pasa con los teléfonos, ¿no? Y la rapidez con la que cambiamos un teléfono. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar en las instituciones educativas, ve que no es tan sencillo. Por ahí uno dice, sí, hay que transformar, sí, hay que cambiar, pero luego cuando estamos en el meollo de diseñar un nuevo plan, rediseñar un nuevo plan, ya no resulta tan fácil pensar en este conjunto de cuestiones. Entonces, para nosotros como secretaria académica, eso se ha transformado en un tema central y para eso hemos trabajado desde 2 direcciones. Una de ellas es acompañar con investigación. Me parece que me equivoqué o estoy bien, che. Me parece que me equivoqué nada más. Acompañar con investigación lo que nosotros hacemos desde académica para tomar decisiones en base a lo que uno podría decir evidencia, llamamos evidencias empíricas. Y esas evidencias pueden venir de investigaciones cuantitativas y también de investigaciones cualitativas. Para los que me conocen saben que es como mi tema de investigación. Entonces empezamos a estudiar desde Secretaría Académica las trayectorias universitarias, trabajamos cooperativamente con los secretarios de Asuntos Académicos de todas las facultades y pudimos como ir de alguna manera construyendo dimensiones que para pensar, ¿no es cierto?, en las trayectorias. Y por otro lado, trabajar las experiencias, ¿no?
eso más en investigación cualitativa. Entonces, acá en el estudio de las trayectorias, la idea era identificar recorridos, ¿no? Para pensar en las intervenciones institucionales y pedagógicas. Justamente invitamos a Pablo para que nos ayude con esta dimensión más pedagógica. Cuando uno habla de crisis y mutación, está pensando, ¿no?, en estos nuevos escenarios o en los escenarios que tenemos en la actualidad, porque uno habla de nuevo, pero mañana ya es viejo, en clave de epocal. Estos escenarios en los que nosotros somos actores o protagonistas, tanto a nivel global como local, han ido transitando un conjunto de crisis, pero cuando hablamos de las subjetividades contemporáneas, podemos decir que estas crisis están acompañadas de mutaciones. Mutaciones en el sentido que la configuración de las nuevas subjetividades, las nuevas generaciones, cómo estas nuevas generaciones aprenden, se van apropiando a lo largo de la infancia y de sus interacciones, ¿no es cierto?, con los objetos del mundo, va mutando. Hoy se aprende de nuevos modos, de modos con la intervención muchas veces de la tecnología, pero también en este mundo y este escenario tenemos una cantidad de diversidades. Diversidades que nos enfrentan a la equidad, a la inequidad, y diversidades en múltiples aspectos, diversidades de trayectorias, de recorridos, de capitales culturales, que van a intervenir en esas trayectorias. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, el elemento más paradigmático, más visible de los escenarios globales y locales, está vinculado a la revolución tecnológica, que toma, ¿no?, un punto máximo durante la pandemia, en la que, producto de una crisis ajena al sistema, las instituciones se vieron impulsadas a introducir algunas herramientas que quizá voluntariamente no hubiesen introducido, pero que muchas de estas herramientas son herramientas que demanda el mundo laboral para los profesionales que nosotros estamos formando. Entonces, cuando uno va a pensar en un plan de estudio, y en cómo ese plan de estudio es la hoja de ruta, el camino a través del cual los y las estudiantes van formándose a lo largo de unos años, ¿no es cierto?, de los que estén determinados. Eso generalmente tiene una fijeza sobre la que nosotros estamos reflexionando, es decir, no los cambiamos tan rápido. Entonces, a la hora de pensar en el diseño, hay que pensar cómo le damos a esos diseños algún tipo de permeabilidad, porosidad, o en dónde se la damos. Entonces, bueno, esto algunas de las dimensiones que nosotros fuimos como identificando, en la dimensión estadística, la dimensión de las políticas curriculares. En la dimensión estadística trabajamos mucho con los datos, cuantificables que nos permiten poder decir, ustedes sabrán que en las noticias hemos estado también en el candelero con estos elementos, cuántos ingresan, cuántos avanzan y cuántos egresan. Parece que nuestro fracaso está situado en la gap que hay entre cuántos entran y cuántos salen. No es algo que yo piense, ¿no? Creo que, y también creo que hay, bueno, tengo costumbre de hablar rápido, sí, muchas gracias, Juan.
digo que estas dimensiones, cuando uno estudia trayectorias educativas, bueno, primero vamos a lo macro y luego empezamos a estudiar cada dimensión en particular. Entonces, nosotros ahí trabajamos sobre la dimensión estadística, la dimensión de políticas curriculares, la dimensión pedagógico-didáctica y la dimensión vincular. En el primer punto, que es la dimensión estadística, es decir, que hoy ese es un foco abierto. Es decir, ¿cómo resultan, qué resultados tenemos? Y para eso no se mide la calidad de los profesionales que egresan, ni si tenemos premios Nobel, ni si tenemos investigadores destacados, no, sino se midan números. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos salen? Entonces, estamos estudiando mucho eso. Hemos generado unos tableros de los cuales participan, tenemos una subcomisión adentro de Académica trabajando estrictamente en este aspecto y vamos encontrando cosas. No solo cuántos ingresan y cuántos egresan, sino dónde se producen los mayores desgranamientos. Todos sabemos que el mayor desgranamiento está en el primer encuentro de la universidad con el estudiante con la universidad, ¿no? Acá se produce el mayor desgranamiento. Y rápidamente hemos encontrado que hay un número significativo que no hace ningún movimiento más, pero queda haciendo ruido en nuestras estadísticas. Pero por otro lado, cuando estudiamos las estadísticas nacionales y las locales, vemos también con preocupación que la mayoría de nuestras carreras son de grado, solo un porcentaje, tenemos 20 carreras de pregrado, las otras 90 son de grado, y dentro de esas carreras había pocos títulos intermedios, y además en ese mapa la mayoría dura 5 años. Pero el promedio de egreso varía entre 1.75 y más de 2. O sea que podríamos decir que muchas carreras requieren el doble de años para que un estudiante culmine ese recorrido pensado, teórico, de estos diseños que nosotros tenemos. Entonces ahí uno empieza a buscar problemas. O decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si en la década en la que yo fui estudiante uno se recibía en 5, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Entonces empezamos a mirar también los planes de estudio. Muchas veces lo que pasa al interior de los planes de estudio es que no se puede dejar nada afuera. Todo tiene que estar, porque todo tiene prioridad, pero si pensamos en la pandemia pudimos identificar más prioridades sobre las prioridades. Y esto es importante a la hora de pensar diseño. Entonces nosotros vimos que en general los planes de estudio no contemplan otros tiempos, que son los tiempos, solo contemplan la carga horaria de interacción estudiante-docente. Después fuimos a los programas, a lo micro, y vemos que en el desarrollo, esa es otra dimensión que se puede mirar. Vimos otra cuestión que es importante, que en el desagregado de las semanas del año, a veces hay carreras que no logran cubrir la carga horaria que supuestamente está adjudicada ese año. Y bueno, y después la otra dimensión no la hemos estudiado, así que esa todavía que es, digamos, no la estamos estudiando particularmente desde académica, pero es una dimensión interesante que aparece cuando uno estudia experiencias, eso sí, en la investigación que llevo a cabo, que tiene que ver con lo vincular, que es muy importante, pero hoy no le vamos a dar bolilla a eso. Y algo hice que no sé qué es. ¿Se salió? Acá estamos.
Eh, bueno, la otra, les queríamos compartir que en base, pues sabes que se desajustó, no sé por qué. Acá se ve bien, Claudia. Sí, pero no lo pasa. vemos bien. Bueno, ahí está otra vez. No lo podía pasar, se había desajustado. Entonces, un poco, ¿qué estuvimos trabajando desde la SAE en función de esto que les he ido describiendo? Hacia la transformación educativa en herramientas para que los gestores de planes de estudio, las secretarías académicas, las comisiones curriculares pudieran tener herramientas a la hora de repensar o planes de estudio de carreras nuevas, pudieran tener unas herramientas. Entonces, nosotros aprobamos un nuevo modelo para el diseño de carreras de pregrado, con menos horas, en línea a la normativa que se aprobó en noviembre del 2023 en el ex Ministerio de Educación, que sigue vigente la normativa, 1.100 horas para las carreras de pregrado, cambio de normativas de bachilleres para que el bachiller realmente pase a ser en muchas carreras un título intermedio, un título de pregrado, para empezar a estimular que los chicos cierren este ciclo, que sería una ganancia, una herramienta laboral en el sentido que, por ejemplo, en Córdoba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo toma esto como un título de pregrado y le da punto. Estamos generando, y ya por discutir la semana que viene en el Consejo Asesor, un programa para generar carreras a distancia que permita llegar a jóvenes que no pueden disponer de tiempo para ir y venir a la universidad, pero que sí quieren estudiar. También estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación en la provincia para poner en mayor sintonía la articulación entre estos dos niveles, ¿no? Por esto que decía, ahí es donde encontramos más ruido. Y este año hemos empezado con la articulación curricular del área de matemática. Que es donde, bueno, estamos trabajando eso, próximamente va a haber un encuentro y es muy interesante el avance. Y esperamos poder tener un programa para febrero-marzo para trabajar en el acompañamiento a esta etapa con todas las unidades académicas. Y por otro lado, tenemos un programa de formación continua del cual este encuentro forma parte, donde tenemos 2 diplomaturas, una de aprender a enseñar y otra de enseñar a distancia, que próximamente tendrá su primer cohorte, y espacios de cursos o seminarios para el desarrollo profesional que vayan como acompañando y haciendo sinergia con todo esto que he ido explicando, ¿no? Bueno, nos interesaba compartir con ustedes esto e ir situando el encuentro en este marco. Nosotros hemos pensado como aporte estos contenidos, estas herramientas hacia el interior de los planes de estudio, la flexibilidad curricular, la apilabilidad, tener en cuenta la centralidad del aprendizaje basado en problemas y experiencias prácticas y con la mirada en la innovación en un aspecto micro que son los programas. ¿Por qué? Porque muchas veces los planes de estudio cambian, acomodan diferente los componentes con los que cuentan, pero luego eso no llega a los programas y no llega al aula, que es donde queremos que lleguen a algunas de estas cuestiones, porque si no llegan al aula, bueno, luego no hemos hecho no estamos trabajando en profundidad, ¿no?
Y la última dimensión, que es esta de los programas, bueno, que hasta acá llego, ¿no? Con esta pregunta. El plan de estudio, que es un dispositivo, o sea, una herramienta. ¿Un dispositivo qué es? Una herramienta que uno tiene para responder a una necesidad, que es el diseño del recorrido a través del cual los y las estudiantes se van a formar. Hasta acá siempre ha sido pensado algo a lo que los estudiantes deben adaptarse. Pero la pregunta que nosotros hacemos es si nosotros podemos empezar a problematizar esto y a pensar en quiénes son esos sujetos, cómo son, para poder plantearnos ahí algunas transformaciones, ¿no? Y en cada una de sus partes. Vemos con muy buenos ojos que han empezado a aparecer, y con mucho entusiasmo, más que buenos ojos, con mucho entusiasmo, que han empezado a aparecer muchas propuestas para títulos intermedios. Vemos con mucha alegría que hay carreras que al cambiar su plan de estudio están incluyendo no solo asignaturas, sino talleres, seminarios, alternativas nuevas que son más cortas, y que se está tratando de repensar la formación, esto que se llama formación práctica, que es la formación de aprendizajes basados en problemas donde los estudiantes pueden aprender cómo. Bueno, hasta acá es el marco en el que nosotros trabajamos, y le dejo mi palabra a Pablo para que él pueda avanzar. Y discúlpenme si fui rapidito, pero quería dejarle a Pablo la palabra. Bueno, Pablo es licenciado en Ciencias de la Educación. Él viene desde hace años, tiene un vasto currículum, y viene trabajando muchísimo en el tema de la internacionalización del currículum y en cómo podemos, esa es otra innovación posible, y ha venido a hablar de esto ya a Córdoba, y hoy le pedimos una variante para aplicar esto en el diseño de planes con una mirada un poco más global. Acá está, leo tu currículum. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctor en Ciencias Sociales. Bueno, eso como yo, ¿eh? Durante la mayor parte de mi carrera profesional académica en 1994, ha sido coordinador de programas y proyectos de movilidad académica, convergencia y cooperación universitaria internacional. Bueno, los dejo con Pablo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que me da la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Asuntos Académicos. Para mí siempre es un honor, siempre lo digo. Los que me han escuchado en otras oportunidades, en otros ámbitos en la Universidad Nacional de Córdoba, la que he visitado muchas veces, siempre lo digo porque realmente es importante poder participar de estos espacios con la comunidad universitaria de Córdoba. Yo traje una presentación, como mencionó Claudia, que va a tratar de retomar muchos de los aspectos que ella contextualizó en relación a esta hoja de ruta que se plantea la universidad desde esta perspectiva de innovación, de asumir, ¿no?, estas crisis y mutaciones a las cuales nos enfrentamos. Yo voy a compartir la presentación, podemos ir interrumpiendo y preguntando a lo largo de ella, o cuando culmine abrir un espacio para clarificar, para repensar algunos aspectos, para no estar de acuerdo con cosas que aparezcan ahí en esa presentación, así que siéntanse libres de intervenir si consideran que es necesario para clarificar o para opinar. La presentación, de todas maneras, también queda a disposición en
en la Secretaría de Asuntos Académicos para que se distribuya, si les parece que pueda ser importante para volver sobre ella. Yo voy a tratar de compartir, creo que tengo que compartir la pantalla completa, así que los voy a dejar de ver. Y ustedes me dicen si se ve efectivamente la presentación, si se ve la pantalla completa ahora. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Y cambia? ¿Cambia también? Sí. Perfecto. Bien, bueno. A ver, esta presentación y en relación a estos aspectos que Claudia contextualizó, ¿no? Estas mutaciones, estas crisis, encarnan sin duda en un cambio de paradigma que tal vez empieza a responder esa pregunta con la que ella cerró su intervención, ¿no? Esto de si tenemos que adaptarnos o el estudiante tiene que adaptarse a esta propuesta formativa que nosotros acercamos, ¿no? Y yo creo que esto se inscribe, parte de la discusión o de la reflexión sobre esta pregunta y sobre estas mutaciones a las que nos vemos enfrentados como comunidad universitaria, creo que dan cuenta de este cambio de paradigma, ¿no? De un modelo tradicional que muchas veces se sigue siendo parte del diseño y de la implementación de nuestros planes de estudio, centrado más en la figura del profesor, en el rol del docente, focalizado en la enseñanza como el eje central, y esta mutación, este tránsito hacia otro formato, otro modelo, otro paradigma, en el cual el estudiante es un ser mucho más activo, ¿sí? Que en esa foto más pasiva, de cabeza agacha, de tomar nota, de escuchar, ¿no? y de recibir esa sabiduría que transmite el docente, un formato en el cual el estudiante es mucho más protagonista, donde ya lo central es lo que el estudiante aprende, ¿sí? Y lo que el docente, la docente enseña es parte de ese aprendizaje. Entonces hay sin duda como una centralidad en el estudiante y en lo que el estudiante aprende, más que en el docente y lo que el docente enseña. A ver, esto yo no quiero realmente como aburrir con cuestiones más vinculadas con definiciones o posiciones teóricas vinculadas con este aprendizaje centrado en el estudiante, que sobre todo para los colegas, las colegas que trabajan en el ámbito de educación y educación superior, es un debate que lleva muchos años y que tiene... Hay ríos de tinta y escenas, en algunos casos críticas, en torno a la discusión, pero yo traje solamente algunas y lo que me interesa más que nada no es leer la definición, sino resaltar algunos aspectos de esta idea, ¿no? De centrar el aprendizaje en el estudiante. Y por lo menos en esa primera definición que aparece ahí, la idea de cooperación entre el estudiante y el profesor en este proceso, ¿no? Y esa bidireccionalidad y cómo, sin duda, el docente sigue cumpliendo un rol central dentro de este nuevo esquema, ¿sí? Pero que lo que diseña son rutas de aprendizaje para el estudiante para activarlo en esa situación de aprender, para estimularlo en un rol mucho más activo, dejando de lado cierta pasividad en torno a ese proceso de formación. Y por otro lado, la generación, como aparece en la segunda definición, ¿no? De mayor autonomía y mayor independencia en lo que tiene que ver con ese estudiante protagonista, ¿no? Y la importancia nuestra como docentes de poder brindar estos espacios para constituirse en sujetos mucho más autónomos, mucho más independientes, que buscan, ¿no? El conocimiento, buscan aprender y buscan aprender más allá del espacio que nosotros le brindamos o de interacción directa que podemos tener. Y en estas dos últimas, insisto, para no aburrir con cuestiones de definiciones, la idea del protagonismo, la idea de construcción y de co-construcción del conocimiento, la idea de trabajar en equipo, la idea de que esto que se aprende esté contextualizado, de que esté vinculado, como decía Claudia, en esta búsqueda de un aprendizaje más
basado en problemas, en resolución de problemas reales que los acerquen, o sea, y que ese conocimiento esté mucho más conectado en lo que tiene que ver con el medio, el espacio que habitan y que les toca, en el que les toca interactuar, y que esa resolución esté mucho más contextualizada. Y sin duda en el último espacio de definiciones, ¿no? La idea de que puedan asumirse en esa autonomía, en esa independencia, con mayor responsabilidad, protagonismo frente al aprendizaje. Esto es como un decálogo, una síntesis de todos estos aspectos que creo que son los que marcan los lineamientos en parte de lo que tanto Claudia mencionó en relación a esa hoja de ruta, de este proceso que la Secretaría de Asuntos Académicos propone a la universidad, a la comunidad en su conjunto, y que retoma parte de estos aspectos, ¿no? La centralidad del aprendizaje, la idea de la motivación, la idea de buscar dentro de esa diversidad que mencionaba de trayectorias Claudia, variedad también de métodos efectivos para el aprendizaje frente a una situación de gran heterogeneidad a la cual nos enfrentamos como docentes. Esto de saber nosotros como docentes cómo, ¿sí?, aprenden nuestros estudiantes, y ahí nuevamente los aspectos que Claudia mencionaba, ¿no? De decir, bueno, realmente sabemos cómo hoy nuestros estudiantes, los que tenemos hoy en el aula, con los que trabajamos, efectivamente aprenden, que tienen sin duda diferencias de cómo nosotros aprendimos o de cómo se aprendía hace 15 años atrás. A ver, acá esta idea de pensar desde la perspectiva del estudiante y de la perspectiva del aprendizaje nos lleva también a respondernos a esta pregunta, ¿no? Y de indagar, y tal vez, tal como se mencionó, de llevar adelante ciertos relevamientos para poder dar cuenta de cómo efectivamente hoy se aprende. Y que ese aprendizaje sin duda no sucede como tabula rasa, sino poder efectivamente dar cuenta que nuestros y nuestras estudiantes vienen, ¿sí?, con determinadas habilidades, con determinados conocimientos previos, y poder saber cómo construir sobre esos conocimientos previos es parte de sin duda de este enfoque, con un aprendizaje activo, contextualizado, con la posibilidad de un aprendizaje también y con actividades de aprendizaje más grupales, que es como efectivamente después nos desarrollamos muchos de nosotros, o la mayoría, en los ámbitos profesionales. Y bueno, un número de elementos que caracterizan este nuevo enfoque, este cambio, esta mutación, en la que estamos sin duda transitando de modelos tradicionales a modelos más novedosos. Esta idea de cambio de paradigma, y es acá donde sí ya me voy a concentrar en lo que se me solicitó para poder debatir y para poder abrir la reflexión, por lo menos creo que tiene tres abordajes. Sobre todo me voy a centrar más en el primero, que es cómo este cambio de paradigma tiene incidencia, influye en la forma que tenemos de planificar, ¿no?, y de diseñar o de rediseñar nuestros planes de estudio, ¿no? Sin duda que ese diseño o ese rediseño después necesita cobrar vida, ¿no? Tal como mencionó Claudia, después todo sucede en el aula, ¿no? O sea, podemos tener planes muy interesantes y muy bien diseñados, pero bueno, cuando cobran vida y nosotros somos de alguna manera los que hacemos que eso suceda en la interacción con nuestros estudiantes, hay que ver cómo eso efectivamente se implementa. Entonces, cuáles son las metodologías, ¿sí?, que podemos activar para que esa nueva manera de pensar esta formación de nuestros estudiantes, más ellos como protagonistas, podemos efectivamente dar cuenta de que así sucede, ¿no? Y también, sin duda, eso tiene su correlato en estrategias de evaluación que tienen que también adecuarse a esta nueva forma de planificar, a esta nueva forma de aprender que tienen los estudiantes, y la manera en la cual tenemos que poder generar evidencia de que ese aprendizaje efectivamente sucedió, que nuestros y nuestras estudiantes alcanzaron determinados objetivos de aprendizaje que estaban previstos por nosotros en lo micro, en el diseño microcurricular de las asignaturas en las cuales tenemos alguna responsabilidad, y cómo podemos dar cuenta y podemos generar evidencia en relación con esto.
Estas serían como las 3 dimensiones que yo les voy a proponer ahora en los minutos que siguen, como para poder visualizar estos cambios de un modelo, de un paradigma a otro, más centrado en el profesor, asentado en el estudiante. Y en lo que tiene que ver con la primera dimensión, con la de la planificación, con la del diseño, con la del rediseño, por lo menos en términos de esta propuesta que quiero acercar, hay como distintos elementos o distintos pasos, distintas etapas que uno puede seguir en este proceso de rediseño o diseño curricular. Hay una primera situación de diagnóstico que es fundamental y que da cuenta de ver, y creo que en el documento que ha elaborado la Secretaría de Asuntos Académicos en relación, creo que es uno de los anexos de Claudia, si no me equivoco, sobre ¿no? Cómo se contextualiza todo este proceso y las distintas orientaciones para poder llevar adelante el diseño de nuevas titulaciones, particularmente en el pregrado, o el rediseño, hay una situación de identificar las vacancias, ¿no? de acercarnos y saber qué es lo que efectivamente se está requiriendo a nivel de ese contexto local, para el cual nosotros tenemos una responsabilidad, y sobre todo como universidad pública, de generar respuestas a determinadas demandas, y es acá donde la pertinencia de lo que estamos proponiendo cobra sentido, ¿no? Entonces esta situación diagnóstica de tratar de identificar qué es lo que se está necesitando, qué es lo que tenemos que ajustar en las carreras que tenemos y que están desarrollándose, y qué otros aspectos nuevos no estamos desarrollando, no estamos atendiendo en función de esas necesidades del contexto, ¿no? O sea, como universidad tenemos que poder generar esos vasos comunicantes mucho más fluidos con nuestro entorno. Sin duda la responsabilidad recae sobre nosotros y sobre nosotras en términos de cómo finalmente esa propuesta se va a constituir, pero esa propuesta que vamos a hacer de cambio o de incorporación de una nueva titulación tiene sin duda y requiere de los insumos que tenemos que poder observar de la sociedad con la cual nosotros como institución interactuamos. Entonces, hay una situación diagnóstica que es muy relevante. A ver, no es justamente, ustedes van a ver si están viendo la diapositiva, que hay algunos de los rectángulos, ¿no? De estas etapas que yo así arbitrariamente planteo como etapas del proceso que quiero compartir, tienen como un tilde, ¿no? Tienen como un tic verde, porque son particularmente las que voy a profundizar en las diapositivas que siguen. Entonces, digo, en esta voy a tratar de presentar el proceso en general. Justo como el primero, que tiene que ver con el diagnóstico, no entro en detalle en diapositivas que siguen a esta. Quería hacer mención a la importancia de este primer paso en lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Al cual uno se enfrenta como carrera, o bueno, comunidad académica, como facultad, en relación a esa identificación de esas vacancias, ¿no? De qué es lo que podemos hacer para mejorar la vida de la sociedad en la cual nos encontramos insertos como institución. Eso deriva esa situación diagnóstica en poder trabajar sobre un perfil de egreso, esta hoja de ruta. Es el compromiso que asumimos sin duda frente a la sociedad sobre lo que queremos y cómo queremos hacerlo, traducido luego ya en el plan de estudio. Y eso sin duda que requiere esa primera definición de perfil, una instancia de validación, de revisión, de contrastación con otros, con otras, con otros, en relación a si efectivamente esta propuesta y en diálogo con ese diagnóstico estaría inicialmente cumpliendo con estas expectativas. O sea, hay una instancia que si no está, un canal que si no está totalmente abierto en esta situación bidireccional de la universidad con el contexto, con el entorno, es importante poder abrir esa opción y esa posibilidad. Después siguen distintos pasos que tienen que ver con ya la organización, con la arquitectura
curricular en términos de la propuesta de ese plan de estudio. Todo un paquete en discusión y que también Claudia lo mencionó, vinculado con la asignación de créditos y finalmente ya cómo eso encarna en el diseño microcurricular, en las asignaturas, seminarios, talleres, o sea, los distintos componentes tal como se terminen definiendo que constituyen ese plan de estudio. Yo voy a avanzar y, insisto, me voy a centrar tanto en el perfil de egreso como en la conexión de ese perfil de egreso con el plan de estudio, o sea, lo que tiene que ver ya con la arquitectura, con la organización curricular, y retomar en parte alguna mención a la cuestión de los créditos académicos, que son sin duda uno de los elementos de esa organización curricular. No voy a profundizar en la cuestión ya directamente de los programas. En lo que tiene que ver con el perfil y siguiendo la línea, el perfil de egreso, ¿no? Y siguiendo la línea que venía mostrando en relación a este aprendizaje centrado en el estudiante, desde una nueva perspectiva, ¿no? Tal vez mencionar que el perfil muchas veces, o en muchos casos, fue tomado, ¿no? Como exclusivamente un paso necesario a cumplir dentro de lo que tiene que ver con la presentación, y no el rol que cumple efectivamente como el elemento central en este proceso de formación. Es a los que nos comprometemos como universidad en relación a formar a determinado profesional, y cómo eso tiene que ser nuestra brújula, ¿no? Creo que Claudia mencionaba la idea de brújula de norte en relación a lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de 2, 3, 4 o 5 años, según lo que sea la duración teórica de la carrera, en primer lugar. Ese tiene que ser, sin duda, una declaración de cómo como institución nos posicionamos frente a la sociedad, comprometiendo determinada formación que cumple con determinadas características de ese sujeto, ¿sí? Sobre el cual vamos a tener una intervención para que finalmente pueda dar cuenta de determinados resultados de aprendizaje, determinadas competencias, determinados elementos que lo describen, ¿sí? En su saber hacer, su saber ser, en todas estas dimensiones en las cuales se constituye este sujeto, ya atravesado por distintas voluntades, distintas actividades que le vamos a proponer a lo largo de todo ese proceso. Sin duda que es una referencia, el perfil, es una meta que organiza, que conecta, digo, y de ahí otro de los pasos sobre los que voy a ir un poco más adelante, que tiene que ver con esa trazabilidad que tendría que existir de una manera muy clara, muy directa, entre lo que nos comprometemos al principio en términos de lo que va a suceder después de 2, 3, 4, 5 años, con lo que efectivamente sucede en cada momento de ese plan de estudio. Esta idea de perfil, por lo menos desde el abordaje que yo quiero compartir con ustedes, tiene 3 capas. Insisto, por lo menos desde mi perspectiva, presenta 3 capas. Una contextual, ¿no? Eso que decimos que va a suceder con esta persona que nos elige para que lo acompañemos en ese proceso de formación. Tiene una dimensión, unos elementos que tienen que ver con eso que va a suceder remite, ¿sí? A un contexto puntual, a un contexto local, regional, nacional, ¿sí? Y hay unos elementos que describen, ¿sí? A ese ingeniero industrial, por ejemplo, o a ese técnico en algún aspecto, sobre elementos que están vinculados con un contexto particular, y es el contexto sobre el cual como universidad intervenimos. Hay otro conjunto de aspectos vinculados con el perfil que nos remiten a el sello identitario de la institución, ¿sí? Hay algo que hace que un abogado de la Universidad Nacional de Córdoba tenga alguna diferencia con el abogado de la
universidad siglo XXI. Hay algún sello identitario que la propia universidad, y en este caso al utilizar dos universidades que son de gestión diferente, de gestión estatal y de gestión privada, sin duda debe haber aspectos, y los hay, que tienen que ver con el rol ciudadano, el compromiso con lo público. Digo, habrá determinados elementos y que además son parte de la visión, de la misión de la universidad, que se imprimen también en ese futuro graduado. Y están vinculados más que nada con la identidad institucional, ¿no? Y finalmente hay una tercera dimensión en lo que sería este abordaje, que es lo que uno podría denominar metaperfil, que es lo que hace efectivamente que ese futuro profesional pueda ser reconocido en otros ámbitos más allá del ámbito local, ¿sí? Más allá de la impronta institucional que se le brindó. O sea, hay un conjunto de elementos que hacen que un ingeniero civil sea un ingeniero civil en distintos lugares, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Hay un conjunto de capacidades, de elementos que lo constituyen como profesional, que lo hacen comparable con otros en otros ámbitos. Los tres aspectos coexisten dentro de esa definición de perfil, y a la hora de elaborar ese perfil son elementos, particularmente el de cuáles son los elementos centrales que describen a un profesional en determinado ámbito, son elementos a atender, ¿no? En esta instancia o de diseño o de rediseño, para poder favorecer instancias de reconocimiento más que trasciendan las fronteras, particularmente nacionales, en las cuales esa persona se formó y adquirió todas esas habilidades. Esto es lo que hace, sin duda, a escala y sobre todo pensando en una de las dimensiones que mencionaba Claudia, ¿no? En el análisis al principio sobre estos escenarios globales, son elementos que también tenemos que contemplar a la hora de definir o de redefinir el perfil de egreso de una titulación, ¿no? O sea, qué elementos necesariamente tienen que estar presentes para no obturar una posible tránsito a otro ambiente, a otro contexto para ese futuro profesional, sin perder de vista, y esto es ese juego y esta tensión, ¿no? La importancia para la cual fue concebida esa titulación, que es para dar una respuesta concreta a un contexto en el cual, en este caso, la universidad está inserta, ¿no? Son elementos en lo que tiene que ver con la descripción, y cuando uno está elaborando este perfil, está en situación de diseño, de redefinición del perfil. Acá yo comparto algunos elementos a considerar, ¿no? Y preguntas que podemos hacernos sobre los perfiles que tenemos hoy en día, previo a una instancia de revisión o de redefinición, o en el mismo momento en el cual ya involucrados en un proceso de diseño o de rediseño, tenemos que contemplar, ¿no? La coherencia y la consistencia, ¿no? Cómo esto dialoga con determinados aspectos y valores y elementos que son importantes a nivel y sellos identitarios a nivel de la institución. O sea, cuál es el énfasis que eso tiene en ese proceso, cómo aparecen, si es consistente de alguna manera con algún tipo de cosmovisión, de visión que existe desde la universidad en su conjunto, desde la facultad en particular, de la unidad académica, desde la carrera, ¿no? Si los principales elementos, y en esta situación de coherencia, que conectan a ese futuro profesional con un profesional similar, equivalente en otro contexto, están necesariamente contemplados en esa instancia de perfil. La claridad en la definición, ¿no? Evitar todo tipo de ambigüedades en términos de qué es lo que quiere decir. Creo que en el trabajo que mencionó Claudia, importante y exhaustivo, de relevamiento que se hizo, se identificaron la cantidad de títulos, ¿no? Que hay a nivel del sistema universitario en su conjunto, y nada,
la cantidad de denominaciones, o sea, la cantidad de denominaciones de títulos que hay, creo que es algo así como más de 10.000, o sea, donde hay títulos que tienen denominaciones iguales, pero probablemente tienen implicancias, alcances diferentes, otros que tienen denominaciones diferentes, pero tienen los mismos alcances. Digo, hay en esto un trabajo importante para saber efectivamente qué es lo que quiere decir esa denominación, y esa denominación está explicitada en torno a la descripción de ese perfil y a la claridad que se tiene. Bueno, la cuestión de la pertinencia, de la consistencia con los requerimientos del mundo de trabajo, esto que también se mencionó, digo, hay que perderle el miedo a la universidad no es una unidad de recursos humanos de una empresa o de una organización, pero sin duda que nosotros como universidad tenemos un compromiso de poder formar gente que cuando termine esa trayectoria pueda insertarse en un mundo laboral, pueda desarrollarse profesionalmente, y entonces ahí sin duda que hay un diálogo, vuelvo a insistir, que tenemos que poder establecer. La definición la tomamos desde la universidad, pero tenemos que estar abiertos a poder escuchar y cuáles son efectivamente los requerimientos actuales, pero también cuáles son los requerimientos futuros, ¿no? Esto que mencionaba Claudia de lo nuevo, digo, lo nuevo ya quedó viejo en el momento en que uno lo mencionó, y del momento en que rediseñamos un plan de estudio para una corte que puede empezar el año que viene o dentro de un año, y que cuando termine probablemente el escenario con la velocidad de los cambios a los que nos enfrentamos ya también queda un poco obsoleto. Entonces, desde la universidad tenemos que poder, y también nuevamente en esa situación de diagnóstico, poder proyectar, ¿sí?, cuáles son efectivamente los requerimientos o cuáles van a ser los requerimientos a futuro de determinados ámbitos, ¿no?, y campos con los cuales nosotros trabajamos. El elemento de lo alcanzable, ¿no?, de si esto que estamos proponiendo en esa larga lista de aspectos que describen ese perfil, si efectivamente los podemos encuadrar en una propuesta formativa, no sé, de 2, si es el caso de una tecnicatura, o de 3, si es una tecnicatura regulada, de 4, si es una licenciatura, o de 5, según los casos. Si efectivamente todo eso que comprometemos en el perfil es alcanzable en ese tiempo que estamos diciendo, ¿no? Y ahí es donde aparecen otros de los elementos sobre los cuales voy a hacer mención. Pero son preguntas que tenemos que hacernos en este momento de definición, ¿no?, en esta instancia en la cual estamos definiendo el profesional, ese futuro graduado que esperamos alcance todo lo que consideramos que es necesario, y si ese tiempo que estamos proponiendo es realista o no realista, ¿no? Bueno, hay no me quiero detener en la totalidad de los criterios, porque quedan a disposición. Son criterios igual también genéricos, y muchos de los cuales desde la Secretaría de Asuntos Académicos Claudia mencionó que son parte de esta instancia, de este proceso. Pasando como a ese segundo elemento rectángulo que yo mostraba en esa diapositiva, ¿no?, de los pasos del diseño y del rediseño, teniendo ya esto resuelto, ¿no?, por lo menos en una situación preliminar, uno lo que tiene que ver es, insisto, esa trazabilidad, o sea, cómo lo que uno comprometió, lo que uno dice que va a suceder, para dar cuenta de ese futuro graduado, en qué momento sucede, ¿no? Y ahí es donde entra en juego tal vez un aspecto técnico que a veces se utiliza, que es la matriz de tributación, ¿no? Que es tratar de conectar esto que está planteado a nivel del perfil, ¿no?, como elementos que describen ese perfil, los alcances de ese perfil en nuestros términos, cómo conecta con los distintos componentes curriculares, las distintas asignaturas, los distintos seminarios, digo, según, bueno, cómo esté organizado curricularmente esa propuesta, cómo efectivamente hay una conexión entre lo comprometido y lo que efectivamente sucede o va a suceder
en lo que tiene que ver con esa organización curricular en distintos componentes, ¿no? Y ahí es donde, cuando uno realiza estos ejercicios, ¿no? Se encuentra con situaciones que pueden estar vinculadas con esos óvalos que aparecen ahí en rojo, ¿no? Donde uno identifica que hay asignaturas que no queda claro qué es lo que están aportando al perfil. Digo, esto ya en situación, cuando uno está en una situación de rediseño, entonces revisa lo existente, ¿no? Como para poder adecuar, mejorar, actualizar, y en esa redefinición del perfil uno lo que encuentra es esta desconexión, ¿no? Asignaturas o espacios curriculares que no se explicita claramente en qué están contribuyendo a ese aspecto. Por otro lado, la situación también similar, pero desde la otra perspectiva, aspectos del perfil que están enunciados, prometidos, comprometidos, y que uno no encuentra en qué momento de ese plan de estudio eso que está comprometido se desarrolla a un nivel inicial, a un nivel medio, se profundiza. No hay claridad sobre a lo que está comprometido y que sin embargo uno no encuentra cómo efectivamente o en dónde se promueve, ¿no? Por otro lado, estas matrices también suelen colaborar para ver como una sobresaturación, ¿no? De elementos que van promoviendo aspectos del perfil en muchas asignaturas, ¿no? Y esto puede estar bien si uno quiere darle mayor volumen a ese aspecto del perfil, porque es como más importante, porque más relevante a nivel de lo que implica ese futuro, como futuro profesional, o puede estar dado, insisto, por algún tipo de desequilibrio a la hora de que muchas asignaturas están promoviendo lo mismo, ¿sí? Sin tener en cuenta de que no es necesario reforzarlo. Si fuera necesario reforzarlo, digo, estas matrices, más que nada, y en situaciones de rediseño, colaboran en visualizar, ¿no? Qué es lo que sucede y qué ajustes uno podría llegar a hacer para aprovechar espacios para desarrollar otros elementos que no están bien desarrollados o profundizados en lo que tiene que ver con el perfil, o para aprovechar para otras cuestiones, ¿no? Sin duda es un elemento que colabora en la toma de decisiones curriculares, ¿no? Para integrar, eliminar algunos contenidos en asignaturas por esta razón, ¿no? De que hay una sobresaturación de determinados aspectos que no es necesaria, para llevar adelante algunas adecuaciones, ¿no? Adaptaciones a los programas, ¿sí? Y que haya sin duda mayor equilibrio en relación con esto. Pablo, Sí, perdón. te interrumpo un minuto, discúlpame. Sí. Me parece re importante lo que vos decís, porque muchas veces nosotros recibimos consultas, pero fundamentalmente porque a veces cuando se va a rediseñar, hay por supuesto un problema de cómo reubicar recursos humanos si uno decide o ve que, por ejemplo, con la formación general o complementaria. Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, hay planes de estudio, yo siempre pongo de ejemplo de donde yo vengo, que es de psicología, pero dice, está buenísimo que tengan sociología, que tengan filosofía, que tengan esto. Pues sí, no va a terminar mal el plan, porque entonces eso les produce una crisis cuando están haciendo el rediseño. La otra cosa que nosotros observamos es cuando se hacen los títulos intermedios. Resulta ser que cuando vos haces el estudio, ves que las carreras cortas demoran muchísimo también, casi más que las largas. Y vos decís, ¿qué pasa? Justo las materias más pesadas, más densas, que más tardan los chicos en, más conceptuosas, o con mayor nivel de abstracción, están en la base. Así que, bueno, justo me parece que viene al caso de lo que vos estás diciendo, por eso quería hacer comentario. No. A ver, totalmente de acuerdo, Claudia. Por eso, a ver, yo llegué a esa parte de la matriz, esta instancia, ¿no? De mirarlo, sí. O sea, de verlo así de visual, digo, porque
y sobre todo en una situación de rediseño, porque cuando uno crea una carrera nueva, uno está más libre, ¿no? Sin otros problemas, digo, no estos que mencionamos, ¿no? Donde hay gente que existe, gente que viene dictando materias de hace tiempo, que tiene armada, y que bueno, y ahora qué hacemos, ¿no? A ver, nuevamente, yo siempre menciono en estas instancias, y sobre todo porque esto genera mucha ansiedad. Punto número 1, la primera ansiedad tiene que ver sin duda, con la cuestión laboral de cada uno, digo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Yo creo que, en primer lugar, en estos procesos siempre tiene que haber un compromiso institucional, ¿no? De que todos vamos a estar adentro. Punto número 1, digo, no es que estamos en una situación donde va a haber una purga, digo, ahora que está tan de moda. Claro. Digo, yo creo que eso es como un primer elemento para que todo el mundo esté más relajado y pueda reflexionar de una manera más relajada y aportar a esto, ¿no? Ahora, todos vamos a estar, tal vez lo que suceda es que no todos vamos a estar como estábamos, digo, tal vez esto vamos a tener que cambiar algunas cuestiones, no solamente en los lugares que ocupamos, digo, dentro de los espacios curriculares, digo, reconfigurar formatos de asignaturas a seminarios o separar las materias anuales. Digo, no sé si será el caso esto concretamente en muchas de las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, pero en otras universidades hay todo un tema con la cuatrimestralización, ¿no? De materias anuales que tienen un peso y que ya hoy son, ¿no? Parecen no sé, muy complejas, digo, para pensarlas, para transitarlas. Entonces, digo, ahí hay una primera cuestión que creo que es súper importante para que todo el mundo se sienta mejor, no sé si mejor, pero un poco más relajado a la hora de debatir esto, ¿no? Si estamos todos adentro, sí, pero bueno, tenemos que pensar, y entonces ahí es donde entra nuevamente en juego esta cuestión idílica, ¿no? Romántica del cambio de paradigma. O sea, a ver, no somos nosotros somos en pos del aprendizaje de los estudiantes y de tener mejores estudiantes, de mejorar la calidad de la formación que otorgamos, de tener mejores profesionales, de tener más, de que no se nos caigan como se nos caen. Digo, si uno en el debate puede poner eso, uno puede empezar, digo, esto sin duda que no es sencillo. En la discusión sobre los títulos intermedios yo coincido, esto es así, digo, y sobre todo porque uno va metiendo esto, ¿no? Y le falta un poco de sociología, y le falta un poco, y le vamos a agregar un poco de historia, porque sin la historia, a ver, eso está todo bien. El tema es en relación a uno de los elementos. El título. Digo, claro, digo, a lo alcanzable, digo, pero bueno, a ver, esto puede suceder en 4 años, puede suceder en 2 años, puede suceder. Ahí las estadísticas que vos brindaste son como son, digo, y están en sintonía. Vos brindaste creo que las de la Universidad Nacional de Córdoba, pero están totalmente en sintonía con las nacionales, por lo menos los estudios que teníamos a nivel de lo que era el Ministerio de Educación, que daba 1.9 la relación duración teórica, duración real, que sin duda es multicausal y no solamente se explica por la cuestión de aspectos de estos, ¿no? De sobresaturación, de incorporación de muchos elementos que no son alcanzables en el tiempo teórico que están establecidos, ¿no? Hay otros elementos que inciden, que tienen que ver con el perfil de nuestros estudiantes y la situación de nuestros estudiantes, pero que esto, sobre lo que nosotros podemos intervenir es sobre esto, digo, nosotros no podemos mejorarle las condiciones económicas de forma directa a los ingresantes, digo, pero sí podemos hacer propuestas formativas mucho más realistas y más adecuadas a algo que sea realizable en términos de tiempo. Si uno incluye, eso tiene una derivación en la duración sin duda de la carrera. Lo que uno no puede pensar, digo, y eso aparece en estas situaciones así cuando uno hace este ejercicio, ¿no? de cruce entre lo que el rol de cada espacio curricular, de cada asignatura, en relación con el perfil de egreso y cómo muchos elementos aparecen, ahí hay posibilidades de intervenir, digo, de intervenir en el buen sentido, de decir, bueno, a ver, tal vez esto está sobresaturado y en realidad el tiempo se puede aprovechar para otra cosa, para desarrollar otros aspectos, ¿no? O profundizar otros que no están tan sobresaturados como este, ¿no?
a ver, la discusión sobre los títulos intermedios yo creo que hay un avance en relación a nivel del sistema. Considero que es una opción, digo, un estudiante que pasa los tiempos que dijimos que pasan los estudiantes y que después finalmente igual no llegan, por la razón que sea, porque por una cuestión de tanta extensión en el tiempo a las personas le pasan cosas, ¿no? En la vida, no sé, forman familia, tienen otros compromisos, etcétera, etcétera, y se quedan sin nada, digo. Y una persona que estuvo toda esa cantidad de tiempo en la universidad no tiene la misma situación que una persona que no tuvo la posibilidad o no quiso ir a la universidad. Hoy eso está completamente obturado porque o sos de 4 años o 5 años o no sos nada, ¿no? Y uno puede pensar en estos sin boicotear, digo, porque ahí también hay todo un temor, ¿no? De que el intermedio boicotea al final, ¿no? En algunas disciplinas, sobre todo, particularmente yo he participado de discusiones, no, porque si tiene el título intermedio, entonces ya después no sigue y entonces tiene las mismas. No, a ver, esto será la definición que uno pueda dar, nuevamente, de un perfil de egreso de un título intermedio, ¿no? O sea, ese título intermedio tiene unos alcances que no van a ser los alcances del título de grado, del título final que adquiera, ¿no? Y creo que ahí hay como mucho para trabajar en relación a estos, no sé si son temores, son dudas que nos generan a los docentes esta posibilidad de particionar esa cosa tubular que uno entra y hasta que no sale no es, que haya elementos intermedios que se puedan certificar y sobre todo por esto, ¿no? Por lo que vos mencionabas, Claudia, de que la realidad también nos sobrepasa en términos de la rapidez de los cambios y que entonces esos cambios creo que son más fáciles introducirlos si tenemos formatos más flexibles, ¿no? Que permitan esto, ¿no? Que permitan ajustes, que permitan adaptaciones para no quedarnos obsoletos, digo, con lo que estamos proponiendo, proponernos algo y la sociedad va por otro lado, ¿no? Entonces ahí es como que queda nuestro rol, y sobre todo como universidad pública, lo digo, queda un poco desdibujado, ¿no? Tenemos que poder anticiparnos y podemos dar respuestas concretas. Las tenemos que dar nosotros, sin la imposición, pero no podemos mirar para otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde se abren estas posibilidades, ¿no? De pensarlo en términos de flexibilidad, como vos mencionabas, ¿no? Me gustaba el concepto de la apilabilidad, ¿no? De pensarlo interdisciplinariamente, ¿no? Esto basado en problemas, ¿no? Si al final todos nos damos cuenta ya en nuestra vida profesional que intervenimos sobre problemas que tienen distintos abordajes y los tenemos que abordar con otras, desde otras miradas, ¿no? Y eso creo que es una opción, aprenderlo en la universidad es una opción, ¿no? Aprenderlo de manera grupal, aprenderlo de manera contextualizada. Lo que vos decías, esto de que muchas veces en la arquitectura curricular uno lo primero que pone es la parte teórica, ¿no? Y mismo en carreras que tienen carreras que son cortas, en el pregrado, ¿no? Y entonces meten en el primer año una cosa súper teórica. Yo no voy en contra de la teoría, pero digo, tiene que haber espacios en los cuales la teoría se vea también aplicada y que uno pueda dar cuenta de determinados, que se necesitan determinados conceptos, pero que inmediatamente hay que conectarlos, ¿no? En situaciones prácticas que no suelen aparecer en los primeros momentos de esos diseños curriculares. O sea, cómo uno puede integrar de alguna manera esta situación. No, primero uno va con lo genérico, con lo básico, para después recién en el tercer año empezar con lo aplicado. Ahí hay que ver, digo, esto no es lo mismo, acá no hay recetas, digo, no es lo mismo en enfermería que, no sé, en historia, que en abogacía, que en ingeniería civil, digo, pero hay algo que se puede hacer para abrir un poco, dar un poco de aire, ¿no? Y no desestimular particularmente a los estudiantes, que insisto, tendríamos que volver a la pregunta, ¿no? ¿Cómo aprenden hoy nuestros estudiantes? No necesariamente tiene que ver con estos formatos así tan tradicionales que a veces proponemos en relación a
Bueno, si no sabe todo esto, ¿no? Si no sabe química 1, no sabe física 1, no sabe, y todo eso metido en el primer cuatrimestre del primer año, no puede avanzar con el segundo cuatrimestre, no puede pasar al segundo año. A ver, esta redistribución o repensar, ¿no?, los lugares que ocupan determinados componentes es parte de la flexibilidad para la resultante que tiene que ver con el diseño o el rediseño, pero también la flexibilidad de los que operativizamos eso, ¿no?, que somos nosotros, los docentes, las docentes, de saber que podemos tener que estar en otros espacios, en otros momentos, ¿no? Y creo que ahí hay una cuestión como muy fuerte, como importante. Esto, a su vez, también aterriza como de una manera muy fuerte con la tercer rectángulo ese que yo mostré, que es la de los créditos, ¿no? Que es esta también, hay una normativa, la normativa está vigente, los planes nuevos tienen que ir por este cauce, o sea, uno tiene que presentar el plan de estudio con créditos académicos, los rediseños tendrán que ir también por ahí, en esa línea, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que, por lo menos en estos procesos, también tenemos que atender, que es, y que va también en el mismo sentido y en sintonía con lo que dije al principio, el tiempo de aprendizaje es el tiempo del estudiante, no es el tiempo de la enseñanza o de la interacción pedagógica que tenemos con los estudiantes, ¿no? Que es el formato al día de hoy que tenemos de explicitar los planes de estudio, ¿no? Ahí, cuando uno presenta un plan de estudio a la DNGU, ¿no? Uno lo que tiene es los distintos componentes que constituyen esa malla curricular y una columna que habla de las horas del profesor con el estudiante, ¿no? Pero esa, en el nuevo formato, y en en el que estamos discutiendo, que tenemos que repensar, implica no solamente lo que está en la superficie, lo que conocemos, lo que es claro, lo que es visible, es lo que tenemos, lo que forma parte de nuestras dedicaciones, o sea, que tenemos asignados X cantidad de cursos, de asignaturas en función de X cantidad de horas. Eso es lo que está explicitado, lo que presentamos en su momento, lo que está publicado en las páginas cuando los estudiantes se acercan para ver determinada carrera. Hay una información sobre el perfil, generalmente, sobre lo que van a poder, el alcance que tiene ese título, y está la descripción de toda la lista de 30, 40 asignaturas o espacios que tiene que cumplir. Pero esa es una parte de la información, digo, que tiene que ver con este enfoque, ¿no? El estudiante no solo aprende cuando está con nosotros o en una interacción con nosotros, porque nosotros más o menos le pedimos otras cosas que hagan cuando no están con nosotros, ¿no? Le pedimos que lean determinados textos, que los analicen, que los sinteticen, que los procesen, que los puedan después mostrar, elaborar determinados trabajos individuales, grupales, que preparen los exámenes, las instancias parciales, finales, que tienen que hacer, digo, y todo eso, ahí hay tiempo, digo, ahí hay horas, y si encima le decimos un poquito más de sociología, un poquito más de historia, un poquito más de... Eso va también aumentando la dimensión de la profundidad del océano donde está metido este iceberg, ¿no? Porque eso va dándole mayor volumen a un tiempo requerido por nosotros en determinadas actividades que están previstas en el espacio que tenemos nosotros como responsabilidad, sea un seminario, un taller, una asignatura. Lo que conocemos, insisto, son estas horas que están definidas por una interacción presencial, o sea, donde nosotros estamos con ellos, con ellas, y tenemos una interacción directa en el aula física, en la que conocemos, digo, o en un espacio virtual, donde tenemos, en una situación sincrónica, una interacción con los estudiantes, porque hay un ida y vuelta, porque presentamos algo, ellos nos consultan, los escuchamos, hacen la presentación de un tema, los otros estudiantes los interpelan, nosotros volvemos y repreguntamos. Digo, en el aula o en el aula virtual, mediados por la tecnología, en una situación sincrónica, la columna que conocemos es esa. Ahí entra en juego otro de los aspectos que me parece interesante para debatir en estas instancias, que tiene que ver con las modalidades, ¿no? Y la posibilidad de pensar un poco más en la virtualización de espacios. Le perdimos un poco el miedo con la pandemia. Yo sé que no es, a veces fue para bien, a veces fue para mal, digo,
pero la idea de poder llevar adelante el aprendizaje en espacios que estén virtualizados, con sincronía o con asincronía, de eso dependerá, es una posibilidad interesante para explorar, para adaptarnos a estas nuevas realidades, ¿no? Pero digo, hago ese paréntesis para mencionar que lo sincrónico es lo que entra en ese aspecto de superficie, ¿no? Y que nos puede llevar... Profesor, Sí, perdón, no. un dato de valor cuando usted mencionó el tema de acreditación o sea, dar los créditos Sí. por carreras o disciplinas. En Argentina, en este momento, desde el 2017, la única carrera que está, digamos, con los créditos a nivel mundial, o sea, ya reconocidos, son solamente las ingenierías. O sea, ingeniería civil, electrónica, ingeniería en sistemas. Yo lo comento como una situación para que uno vaya teniendo como algunas guías de referencia o quizás también consultar. Nosotros tenemos en la Nacional la gente de Facultad de Ciencias Exactas donde están todas las ingenierías y que seguramente ellos también, porque fue en la época del doctor Yuri, cuando era rector, donde se hizo las firmas para justamente poder establecer esto del sistema de crédito internacional. Creo que es un dato de valor para Claudia, que de todos modos, digamos, uno sabe que va tratando de buscar esto, de poder dar esa salida laboral y esa cuestión de inserción. Pero también me parece importante pensar un modelo en particular, por ejemplo, pertenezco al área de la salud, en donde, por ejemplo, en otros países como Canadá, se piensa justamente en la cantidad de recursos humanos para formar en el área en función de la necesidad y el crecimiento poblacional. Y eso evita que haya profesionales que deban migrar por falta de trabajo. O también el caso, como tenemos en Argentina, profesiones como la de enfermería, que están en vacancia plena y que nunca llegan a ser cubiertos, digamos, las necesidades. Y, por ejemplo, para aportar otro dato más, cuando terminó pandemia, me tocó acompañar a alguien que había viajado a España para justamente homologar su título y ejercer allá, que era un médico de la UNC, y justo pregunté en la oficina, en la oficialía, y le pregunté cuántos trámites se realizan desde UNC, digo, para gente que viaje al extranjero. Y me dijo a razón de 200 títulos por mes, de muchas carreras. O sea, que tenemos que pensar también eso, en la posibilidad que tenemos real de conectar esto del perfil y lo demás con la posibilidad real de trabajo. Quizás el gran secreto lo tendrán algunas privadas, como una universidad que se mencionó, que usted mencionó antes, que ellos en los últimos 10 años han hecho un crecimiento exponencial de casi el 800%. Pero también han tenido una posibilidad de explorar muy bien las necesidades de modo regional y local. Y creo que eso es otra de las fortalezas que tiene UNC a partir de tener estos acercamientos por convenios con diferentes regiones, municipios, y quizás ahí entonces está el secreto, si uno va pensando en el tema de la virtualidad. Y por ejemplo también pensar en esto de la posibilidad de la homologación de títulos hacia el Mercosur, que eso es muy importante, teniendo conocimiento que, por ejemplo, los médicos argentinos son muy valorados en Chile y en Brasil. En este momento, digamos, la gran migración que hay de fines de semana de médicos pediatras a Chile, con esto de que no solo viajan a comprar, sino a hacerse una guardia, porque saben que les pagan hasta $2.000 el día. Entonces, eso es. Sí, gracias Vilma por los aportes que estás haciendo. A mí me gustaría aclarar un par de cositas. Primero que si bien las ingenierías han trabajado primeras que todas en el tema de los créditos y hay algo, nosotros estamos migrando casi todas las carreras y los rediseños al sistema de créditos. Pero a mí lo que me interesa de Pablo, que tiene experiencia al respecto de esto, que aclare un poco, es que esta migración cuesta mucho. Es decir, cómo pensar los planes de estudio en sintonía al sistema de crédito. Entonces nosotros estamos haciendo que piensen las columnas y al menos la importancia de tener esta claridad
de que no es solo el insumo hoy en día, o sea, lo que a un estudiante le lleva las horas de clase, sino las horas de estudio. Entonces, a veces vemos que cuando uno mira el diseño del plan de estudio, que más o menos los chicos tienen que ir 25 horas semanales a clase y ve cómo está armada la agenda, y cuántas horas le lleva estudiar. Entonces, claramente está diseñado para estudiantes de tiempo completo. Entonces, bueno, me parece interesante, ya que está Pablo, vos lo que decís, Vilma, está bueno, pero estamos migrando al sistema de crédito y pensar las horas de trabajo autónomo, esto que estás explicando justo les cuesta muchísimo a todos, nos cuesta, y a mí me cuesta por ahí ayudarlos a comprender, así que creo que nos venís al pelo para este tema. Bien, bien, gracias. Gracias, Claudia, y gracias, Vilma. Yo también voy a retomar en relación a esto, ¿no? Y para hablar y para ahora profundizar, como me solicita Claudia, sobre esta cuestión de los créditos. Efectivamente, Vilma, el Confedi, que es el espacio que tienen los decanos de las facultades de ingeniería a nivel de Argentina, viene trabajando desde hace muchísimos años en relación a este paradigma, o sea, porque vienen trabajando por competencias, vienen trabajando la identificación de esos elementos que yo mencioné ahí como metaperfil, porque justamente los ingenieros tienen marcos regulatorios a escala global, lo que se conoce como, no sé si hay ingenieros acá en la sala, lo que se conoce como el Acuerdo de Washington, ¿no? Que es una referencia global de lo que un ingeniero civil tiene que tener en términos de habilidades, o sea, y el Confedi, los decanos de las facultades de ingeniería de Argentina vienen trabajando desde principio de siglo en esto. De ahí desde el 2002, creo, 2003 vienen trabajando, y los créditos también. Y lo que usted hace mención tiene que ver con un antecedente que tuvo el sistema que sí hoy se llama de crédito, del 2016, una resolución del 2016, de lo que se conocía como los RTF, ¿no? Que era, sin duda también, era una instancia que implicaba, no se llamaba crédito, pero tenía un valor similar a bueno, un poco más alto que los 25 que vale el crédito según la resolución del año pasado, pero tenía por objetivo no tanto esta flexibilidad, sino generar trayectos comunes entre las universidades que firmaban por familias de carreras. Digo, yo hago toda esta aclaración para que se visualice que esto es otra instancia, una instancia que toma la referencia de eso que sucedió en el 2016, 2017, hasta el 2019, pero que es superadora en términos de ya no voluntaria, porque el RTF era voluntario, eran los que adherían, las universidades que adherían a sentarse con otras universidades argentinas a constituir trayectos formativos en carreras y ponerle un valor en términos de RTF, o sea, en términos de crédito, a ese volumen. O sea, es una instancia diferente, o sea, esta es una instancia en donde cada universidad, como dice Claudia, tiene que involucrarse en un proceso de migración de un sistema donde las horas que hoy tenemos son las horas del profesor, donde tenemos que incorporar otra columna, o sea, sin cambiar nada, o sea, como primera medida es, no vamos a cambiar nada, lo que vamos a poner es información que esté incompleta. Digo, la información que conocemos es esta que aparece ahí en la diapositiva. Digo, si uno, por ejemplo, toma cualquiera de las carreras que pueden estar representadas acá, que tiene una organización curricular de lunes a viernes, podría ser, digo, donde hay una materia en este cuatrimestre que estamos terminando, que se cursa el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes. Y que cada una tiene determinadas horas que están preestablecidas, semanales, en las cuales hay una interacción pedagógica docente-estudiante, ¿no? La materia del lunes sucede de 9 a 12, la del martes de 10 a 12, la del miércoles, y así. Eso da un volumen, 13 horas, ¿sí? Pero esa es la parte de arriba del iceberg, o sea, la que vemos, o sea, la que está, lo que no tenemos en claro, y si hiciéramos el ejercicio de preguntarle al docente del lunes, a ver, profe, además de las 3 horas, además de estar de 9 a 12 y que usted hace X actividad con sus estudiantes de 9 a 12, donde da clase magistral, donde después los hace y los separa en grupo y discuten y después interactúan. Además de esa semana, a la semana siguiente, cuando tienen que volver el lunes a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que le pide que hagan esos estudiantes? No, bueno, yo la semana 1 les digo que tienen que leer 2 capítulos de tal cosa, ¿no? Y además, en grupo, después preparar, porque van a hacer una presentación post a la semana siguiente. Bueno,
ahí hay una estimación de tiempo de una actividad que es requerida por el docente para el aprendizaje del estudiante, que tenemos que poder transparentar, tenemos que poder cuantificar. Porque cuando ponemos juntas las voluntades del docente del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del viernes, vuelvo a lo que mencionaba Claudia, con este interés de que me vienen flojos de tal cosa, entonces agrego determinado tema, agrego determinada actividad, tal vez la semana se convierte en una semana de 39 horas, ¿sí? Lo que implica ya un volumen muy importante de trabajo del estudiante, porque eso sostenido por 30 y, no sé, la cantidad de semanas que tenga el calendario académico, yo entiendo que ustedes por facultad tienen distintos calendarios académicos, me parece, digo, no sé, 32, 34, 36, la cantidad de semanas que tenga el año académico implica un volumen, ¿sí? Que sostenido puede ser dificultoso que una persona pueda transitarlo. Digo, este esquema de 39 está como muy al límite, ¿sí? Pero en el momento en que esa resolución que se mencionó que está vigente se terminó de definir, ¿sí? Desde lo que era el Ministerio de Educación se hicieron levantamientos y muestras en 95 planes de estudio en muchas universidades. La Universidad Nacional de Córdoba formó parte del ejercicio de cuánto implicaba un cuatrimestre o un año académico en términos de lo que el docente de la materia A, B, C y D decían, y los años académicos estaban, en algunos casos, por arriba de 2.100, 2.200 horas, lo que implica un volumen dividido por las semanas del calendario académico de 65, 70 horas, lo que es, evidentemente, no sé, si hay alguien que está como realmente casi sin dormir, dedicado, digo, no solamente, no hablemos del perfil de estudiante trabajador, digo, una persona que exclusivamente se dedica y que tiene la suerte de ser estudiante, hay que ver si efectivamente le puede dedicar 60 horas durante 30 y pico de semanas al aprendizaje de manera sostenida, ¿no? Entonces, esto implica esa sobresaturación que se mencionaba, implica que el crédito y la asignación de ese número, lo que viene es a darnos un norte sobre cuánto es el tiempo de aprendizaje previsto en esa asignatura. Hoy esa información está incompleta. O sea, el estudiante cuando se acerca al plan de estudio que tenemos hoy publicado o que le proporcionamos y le decimos, bueno, la materia que yo dicto tiene 4 horas semanales, ¿sí? En total 64 horas, esa información es incompleta y para un estudiante que tal vez no tiene la suerte de ser exclusivamente estudiante, sino que es un trabajador, además, o que tiene algún tipo de función de cuidado y de asistencia en su casa, en su entorno, tiene que tomar decisiones sobre qué asignaturas puede tomar, porque sabe que no puede tomar todas porque no le da la vida, ¿sí? Y no tener esa información visible y disponible puede hacer que el estudiante o la estudiante tome una mala decisión, ¿sí? Porque claro, al saber que solamente se cursa los miércoles de 9 a 12, dice, bueno, no pasa nada, pero tal vez ese de 9 a 12 implica una cantidad de volumen de tiempo independiente, de trabajo autónomo, el cual ese estudiante no puede asumir porque no tiene las condiciones. Incluir los créditos implica, insisto, en una situación como la que nos enfrentamos ahora de rediseño, implica transparentar, o sea, son carreras que hoy existen, somos docentes que pedimos actividades de una semana a la otra, o sea, esto está sucediendo hoy, es poner una información que hoy no está. Ahí la situación en el proceso de rediseño es que cuando ponemos toda esa información junta, nos podemos encontrar con esto, ¿no? Con semanas de 50 horas, de 60 horas, de 70 horas. Y eso sí que ahora con la normativa vigente desde el año pasado, implicaría estar fuera de la norma, ¿sí? La norma, yo creo que eso no lo traje, perdón Claudia, pero lo puedo compartir en otro momento. La norma lo que establece es que el año académico, sea de una carrera de 2, de 3, de 4, de 5, no importa si es de pregrado, si es de grado, tiene un peso de 1.500 horas totales, cada año académico. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, o la cantidad que sean, tiene un volumen de 1.500 horas. Y ahí está incluido la interacción pedagógica, la información que nosotros sabemos que vale ese año, ¿no? Cada año, más el tiempo de trabajo independiente.
Ese es el capital con el que se cuenta, según con esta normativa, cada año académico para medicina, para la tecnicatura, para el martillero público, para la licenciatura en historia, para el ingeniero industrial, ¿sí? Cada año, lo que varía es que hay carreras que tienen 5, tienen 4, tienen 2, pero cada año vale exactamente igual en términos de volumen de trabajo del estudiante. Lo que varía es la proporción en términos de interacción pedagógica y autonomía, ¿sí? Esta normativa lo que hace, si se quiere, es ponernos, entre comillas, un límite, la palabra límite, esto me estoy yo metiendo en una camisa de 11 varas. Pero sí, efectivamente, así como cuando uno asume la responsabilidad de una asignatura, sabe que tiene que estar cumpliendo con determinados contenidos, ¿no? En relación a esa asignatura, uno tiene la libertad después de proponer distintos recorridos, distintas actividades de aprendizaje, pero bueno, hay unos contenidos que tiene que cumplir. Con esta normativa, además de cumplir con esos contenidos, uno sabe que esa asignatura tiene que desarrollarse en 150 horas, ¿sí? Y o sea que yo, todo eso que tengo que hacer, lo tengo que poder hacer en 150 horas, de las cuales 60 están previstas que tenga una interacción con mis estudiantes, o mediado por la tecnología o en el aula. Pero que hay unas 90 que son en las que tengo que circunscribir en términos, ¿no? Siempre de estimación, con la heterogeneidad que se mencionó, con la diversidad que tenemos en las aulas, pero los planes de estudio están pensados para alguien, que probablemente no existe, pero están pensados para alguien, en términos teóricos. De la misma manera, la estimación del tiempo que implica las actividades que solicitamos están pensadas para un estudiante promedio que probablemente no exista, pero sobre el cual tenemos y sobre el cual hacemos una planificación, ¿no? No es una ciencia exacta, pero si nosotros estamos pidiendo que lean 2 capítulos de Bourdieu de determinado texto y estamos en primer año o estamos en tercero, sabemos la complejidad que eso puede implicar en un estudiante o en otro, en avanzado o inicial, y poder estimar si esos capítulos tienen X cantidad de páginas y lo estamos pidiendo de una semana a la otra, ¿sí? Y consideramos a su vez que es fundamental, necesario e irreemplazable que lean esos 2 capítulos y no hagan otra cosa, ¿cuánto aproximadamente puede implicar en tiempo una lectura de un texto con el nivel de complejidad que sea por parte de los y las estudiantes? A ver, esa sin duda es una actividad, como dijo Claudia, compleja, a la cual nos enfrentamos, pero tiene que ver con poder transparentar lo que efectivamente hoy estamos pidiendo a los estudiantes y a las estudiantes que hagan, ¿sí? Y a veces con lo que nos encontramos cuando sacamos la foto completa, porque la foto la tenemos parcial en términos de la foto de cada uno y de cada una de nosotros en su asignatura o en su espacio curricular. El tema es que ese espacio curricular, según como sea la organización curricular, coexiste en términos teóricos para que un ser humano la pueda atravesar, por lo menos desde el punto de vista teórico, con otras voluntades que tienen también su planificación. Entonces, al poner juntas las materias o los espacios que constituyen un cuatrimestre o un año, si es que están anualizadas, eso tiene que dar un tiempo real y razonable, digo, ¿no? Y ese tiempo, según la normativa, dice que no puede estar por encima de las 1.500 horas, ¿sí? 1.500 horas es un montón de tiempo, ¿no? Es un montón de tiempo por año, ¿no? Digo, en el cual creo que desde nosotros, en nuestros roles como docentes, en nuestros campos, en nuestras áreas, nuestras asignaturas, el pedacito que nos toque de esas 1.500 horas, en cuanto a la distribución que finalmente quede en relación a la organización curricular, es de lo que disponemos para poder lograr todo lo que está previsto en términos de objetivos de aprendizaje en nuestro espacio, contribuyendo nuevamente a esa conexión con el perfil, ¿sí? El trabajo no es imposible, es lo que implica, sí, es un cambio, sobre todo volviendo es el cambio de perspectiva, ¿no? Es no pensar en nuestro tiempo, es pensar en el tiempo completo. Nosotros somos los que planificamos las actividades y tendríamos, y creo que sí, que tenemos la posibilidad de sentarnos y poder pensar un poco
cada una lo que le pedimos de la semana 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, y así sucesivamente hasta que finaliza el cuatrimestre o el año, si es que está anualizada, ¿qué pedimos? Y hacer una aproximación de cuánto creemos, ¿sí? O consideramos que es necesario en términos de tiempo para cumplir con esa actividad que suponemos que tiene una trazabilidad con algún objetivo de aprendizaje previsto en la materia, ¿sí? Yo creo que ya me fui un montón de tiempo, ¿no? Pero ya lo termino brevemente. Yo dije que me iba a centrar más en la parte de la tensión de paradigmas, de esta mutación, ¿no? Esta crisis de una u otra, en la primera dimensión, ¿no? En la del diseño y la planificación. Me quedaban para hablar y dar cuenta de este cambio en la cuestión de cómo lo llevamos al aula. Digo, ya diseñado, hay un conjunto de métodos, de técnicas que apuntan, ¿no? a que el estudiante activar, a estimular, para que el estudiante no esté con la cabeza para abajo escribiendo y escuchándonos, sino más protagonista, y en esto pueda ser copartícipe de la construcción, de la co-construcción de su aprendizaje, y hay sin duda distintas metodologías, no me voy a centrar, muchas las utilizamos nosotros, o sea, digo, acá es más que nada poner en sintonía de que si efectivamente vamos a ir en esta línea, tenemos que activarlas más o explorar otras que tal vez no tengamos tan desarrolladas. Y esto siempre que sea pertinente, digo, no todo, digo, hay asignaturas que tienen corte más tradicional y que tienen que seguir teniendo ese formato porque hay que trabajar en determinados conceptos y es importante seguir con determinada forma que teníamos y que tenemos de llevarla adelante, y hay otras en las cuales tal vez es interesante habilitar otras metodologías que permitan esta estimulación, que permitan esta contextualización por parte del estudiante en su aprendizaje, ese protagonismo. El tema de los estudios de caso, el aprendizaje del aula invertida, que hemos utilizado bastante tal vez en la pandemia cuando no la usábamos antes, la idea de aprendizaje-servicio, ¿no? Esto de contextualizar más lo que hacemos con un contexto dado, ¿no? El aprendizaje basado en problemas que mencionaba Claudia en la presentación, ¿no? Y en las líneas estratégicas que se plantea la Secretaría de Asuntos Académicos. Y después finalmente, digo, no me voy a detener en cada una porque quiero realmente abrir el espacio para más dudas o preguntas o cosas con las que consideren que no están de acuerdo. La última instancia es la de la evaluación, ¿no? Y toda esta línea de pensamiento también nos lleva, ¿no? Nos interpela sobre las maneras que tenemos de evaluar y tal vez explorar nuevas formas de evaluar. La evaluación auténtica es un formato que está en sintonía, ¿no? con estos enfoques, con este nuevo paradigma, ¿no? Y es pensar en que las formas de evaluar que tenemos a nuestros estudiantes en determinadas disciplinas suceden. Digo, estaba la profe, ¿no? Vilma, desde el área de ciencias de la salud, la cuestión de la evaluación vinculada con tareas propias del mundo real, con feedback permanente, digo, son propias hoy de determinadas disciplinas. La idea es que esto pueda extenderse a otras que no incursionan, ¿no? En esta evaluación más auténtica, con la autoevaluación como con un rol importante, la coevaluación también, ¿no? O sea, restarle temores que a veces tenemos como docentes a esto, ¿no? A una práctica de coevaluación, de evaluación de pares entre los estudiantes, de autoevaluación por parte de ellos y de ellas, la retroalimentación dentro de la evaluación como instancia también de aprendizaje. Y bueno, hay un conjunto de elementos que no pueden quedar en el diseño, como se dijo antes, las tenemos que llevar al aula para poder transmitirlas correctamente, y también tenemos que poder generar la evidencia correcta, ¿no? De que eso que estamos promoviendo sucede y que los estudiantes lo alcanzaron, lo adquirieron, ¿no? Y la manera de dar evidencia de esa adquisición, de ese alcance, tiene que estar en sintonía, ¿no? Si evaluamos como de una manera tradicional,
probablemente no estaremos dando cuenta en su totalidad de los aspectos que efectivamente queremos ver como realizados por ellas y ellos, ¿no? Bueno, yo dejo ahí referencias de cosas que mencioné o citas que estaban ahí que aparecían, y ya dejo de compartir, y perdón porque creo que cuando la hablé con Claudia dije, no, pero tanto no voy a hablar, y me parece que me equivoqué, perdón. No sé si ya dejé de compartir porque me saqué los anteojos y no me doy cuenta, me parece que no. Haga, dejar de presentar, ahí está. No sé, queda el espacio, insisto, para aclarar cosas que no hayan... Toqué como muchos temas, perdón, Claudia, digo, me fui No, por... pero muchas gracias, ha estado fantástico, hay muy buenos comentarios, te quiero decir ahí en el chat, porque, bueno, esta es la primera, haremos otras, quizá podamos hacer una tipo taller, que es la que estamos pensando para marzo, porque, bueno, cuando uno se pone con el plan de estudio, siempre tiene como dudas. Y esto es así, esto es así, pero si lo pongo así, más allá de los problemas habituales, digamos esto que tuviste también, que es más genérico, ¿no? Está después cuando uno lo quiere poner y no le... y le generan dudas, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que hay muy buenos comentarios, así que muchas gracias. Ahora sí, el que quiera hacer preguntas puede ir solas. Gabriela, ahí hay una mano levantada de Gabriela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, la charla. Muchas cosas para pensar en relación a los nuevos diseños curriculares. Yo te quería consultar respecto al tema competencias. ¿Seguimos pensando en currículos por competencia? ¿Eso se está revisando? ¿Cuáles son las tendencias hoy curriculares que están desarrollándose en relación a eso? Bien, bueno, a ver, gracias Gabriela por la pregunta, digo, sobre todo porque yo como que me fui también por ahí. A ver, en esto uno podría hacer un seminario completo sobre la discusión teórica sobre las competencias, ¿no? Ha sido controvertido muchas veces, la asociación, y sobre todo cuando uno habla de competencias y de créditos, ¿no? Porque son, parece que dos fantasmas que nos vienen dados, o sea, viene el mercado y viene Donald Trump detrás para atacar. No, y ahora que ganó, peor. Claro, digo, viene Trump con los dos perros, digo, con el perro competencia y el perro crédito. A ver, hay distintos, sin duda que hay distintos abordajes. Yo mencioné cuando puse en las presentaciones tanto la idea de competencia como la de resultado de aprendizaje. También hay como otra escuela que va más por el lado de los resultados de aprendizaje, y esa idea del resultado de aprendizaje tiene como dos niveles, ¿no? Porque entonces ahí uno hablaría de resultados de aprendizaje más a nivel de toda la carrera, ¿no? De todo el título, ¿sí? Y después pequeños resultados de aprendizaje vinculados con las asignaturas, ¿no? Y esa trazabilidad que yo mencionaba. O sea, una cierta especificidad vinculada con cómo la asignatura contribuye a ese resultado de aprendizaje más gordo, ¿no? Más genérico en términos de ese perfil. Sobre todo porque, y esto sí que es una tendencia como de los últimos años, por esto de que finalmente las discusiones sobre competencias iban en términos de aspectos como mucho más genéricos, ¿no? Entonces uno decía, bueno, el trabajo en equipo, la capacidad crítica, ¿no? La competencia de ser capaz críticamente o de tener autocrítica y de tener crítica sobre otros, ¿no? No sé, la capacidad de abstracción, digo, como ir yendo a grandes títulos, son como grandes competencias. Claro, eso dice y no dice, porque eso después como que encarna, ¿no? Cuando uno describe el licenciado en enfermería, ¿no? Uno considera que es un profesional que tiene la capacidad de discernir entre situaciones complejas y no complejas. Y bueno, a ver, el trasfondo de eso probablemente tiene un elemento de capacidad crítica, ¿no? Pero está enunciado más como un resultado de aprendizaje al finalizar todo el proceso. Digo,
insisto, hay como la mitad de la biblioteca va para un lado, la mitad de la biblioteca va para el otro. Yo estoy dispuesto a abrirlo, no tengo problema, digo, puede ser una discusión súper interesante. Digo, sí, para poder responderle, Gabriela, y no dejarlo así en el aire, sí decirle que yo considero que las últimas tendencias hablan más de resultados de aprendizaje que de competencias, ¿sí? Lo de las competencias queda como un poco más atrás, lo que no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, digo, últimamente hay más, el río suena más por ahí que por el otro lado, ¿sí? Y en relación a saberes o a conocimientos, porque nosotros estamos revisando justamente para poder migrar a un sistema de certificación por insignias, y ahí se cruzaría, ¿no? Entonces discutíamos si era competencia o si eran saberes o si eran conocimientos, como para migrar a otro lenguaje, pero justamente por lo que vos dijiste antes, no queremos que crean que estamos vendiéndole el alma a nadie. No, a ver, Claudia, yo creo que ahí eso es importante porque eso conecta con un elemento que no toqué, que quería tocar y ahora me di cuenta, ahora que lo dijiste, me viene bien, digo, que tiene que ver con las microcredenciales, ¿no? Y como uno acredita, digo, a ver, como universidad, tenemos que poder ser capaces, porque nosotros sí tenemos la experiencia, y bueno, justamente la Universidad Nacional de Córdoba, de más de 500 años, de poder certificar saberes y saberes hacer de personas durante, o sea, que vienen con nosotros, digo, que nosotros los formamos a nuestro buen entender y buen saber, ¿no? Pero esto de que hay gente que se ha formado y que tiene determinadas capacidades, que los formó el trabajo, la vida, ¿sí? Las circunstancias, y que podría venir a la universidad para que nosotros podamos certificar eso y que podamos complementar con otros elementos, ¿no? Lo pensamos más en línea los estudios propios nosotros, que sería lo que no pasa por el ministerio, pero bueno. Digo, y a ver, esas microcredenciales, digo, a ver, si hay un agente que interviene en problemáticas sociales, ¿no? Y que no estuvo en la universidad, pero que tiene un trabajo increíble, digo, con barrios populares, con colectivos conflictivos dentro de determinados barrios y que tiene un manejo para la resolución de conflictos que probablemente supere todo lo teórico que algunos o algunas de nosotros podamos trasladar a nuestros estudiantes en asignaturas donde queremos promover que ellos sepan resolver conflictos. Esa persona, evidentemente, tiene unas capacidades que desde la universidad podríamos ver cómo reconocerlas, ¿no? Y cómo acreditar. Pero claro, eso nos lleva también a tener en claro que esa capacidad, por ejemplo, de resolver problemas, nosotros la tenemos operacionalizada de determinada manera, con determinadas evidencias que son las que le aplicamos, sin duda, a ese sujeto que viene a generar algún tipo de certificación en lo que nosotros también sabemos hacer, pero desde otra perspectiva. Digo, ahí se abren, y para esta cuestión de titulaciones cortas, digo, o de generar microcredenciales, se abren espacios importantes, porque eso genera esa porosidad que vos decías, Claudia, ¿no? De que no estamos, o sea, que no somos la Torre de Marfil, digo, estamos ahí arriba, intocables dentro de nuestros saberes y de sino que tenemos una conexión y que podemos ir y venir, ¿no? Es ir y venir y que nosotros damos la calidad. Digo, estas certificaciones, señores y señoras, las empresas las hacen hoy, ¿eh? Digo, y hay estudiantes que van a empresas y hacen no sé qué cosa y tienen el coso de Google, el certificado y tal vez no quieren ni siquiera pasar por la universidad. Digo, nosotros creo que tenemos otras condiciones como para poder también pensarlo, revisar y hacer también nuestro aporte de ese sujeto que está en territorio, que está trabajando y que se conecta con la universidad para que le reconozcamos determinada cosa y para que le aportemos en otras, ¿sí? Y eso suma, digo, y no en una propuesta, no, tenés que venir a hacer sociología, 5 años. Y no, yo sociólogo, no, la verdad que no, tengo unos líos tremendos, en mi familia, el laburo, no sé qué, y yo, la verdad que es súper interesante, la carrera de sociología es increíble, digo, pero no, a ver, yo tengo una experiencia, insisto, en trabajo con colectivos,
y nada, y lo que quiero además es aprender aspectos que tienen que ver con el liderazgo, porque sí ayuda a resolver problemas en mi entorno, me lo reconocen, laburo de eso, no sé qué, sé hacer informes. No fui nunca a la universidad, pero certifico eso y además quiero ver cómo genero liderazgo en los grupos. Bueno, la universidad podría reconocer una parte, brindar un componente de liderazgo que además está incluido en otras carreras, digo, donde las personas siguen esos circuitos, digo, esto es ser más creativos, digo, no es ni bajar la calidad, digo, es pensarlo de una manera mucho más interactiva y mucho más conectada con las problemáticas, y no desde nuestra lógica enciclopedista de que es por acá y nada más que por acá, ¿no? Digo, nosotros tenemos que resguardar determinados aspectos desde la universidad, pero tenemos que estar abiertos también a estas situaciones, ¿no? Y a cómo hacerlas, digo, porque tampoco sabemos cómo hacerlas. Digo, tenemos que poder operativizar esto, ¿no? Perdón que le pongo así, perdón, Gabriela, que creo que me fui por las ramas con la respuesta. No, excelente, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, ahí hay 2 preguntitas más, pero tenemos que ir cerrando. Vilma, Candelaria, ¿alguna pregunta distinta de las que hemos ido trabajando? Sí, aporta, Claudia, el tema en lo que acaba justamente de mencionar Pablo, el tema de que esas microcertificaciones podrían ser hechas a partir de justamente personas que ya han quizás salido de la etapa, digamos, de docente de la universidad y que tienen, por ejemplo, su condición de experto senior para esto, ¿no? O sea, como el tema de hoy en día que salió en todas las redes sociales y medios de comunicación acerca de, por ejemplo, la necesidad que hay en CENAP de la formación continua de los profesionales, y dicen que ya estaban en contacto con la Universidad Nacional para que la Facultad de Psicología fuera la encargada del proceso de formación y capacitación continua. Quiere decir que hay un reconocimiento social acerca de la trayectoria de la Facultad de Psicología y de las experiencias en los abordajes en crisis, en la capacidad de transferencia, y creo que eso también lo da esta cuestión de disponer de una plantilla de profesionales que están permanentemente vinculados con las maestrías y demás, ¿no? O sea, creo que esos son también un poco los roles emergentes que surgen, o estos servicios que plantea Pablo, que las empresas lo piden, que el gobierno lo pide. Creo que esa sería la mejor idea, ¿no? Empezar a volver a buscar a los seniors, ¿no? A los silver, porque ahora se los habla así, a los silver. Bueno, muchas gracias. ¿Quedaba alguien más? Creo que Carolina. Yo, un comentario, pero simple. Aquí estamos. Va a llevar 30 segundos el comentario, pero me parece interesante destacar 2 cuestiones que se mencionaron, porque a la hora de la realidad juegan un papel importante, que uno es saber que nosotros vamos a seguir teniendo trabajo. Digamos, a la hora de mover un plan de estudio hay un gran miedo a quedarse uno sin trabajo, y me parece que eso lo tenemos que tener siempre presente para que no nos nuble la discusión, porque si no nos hace... Se vuelve a mitad, claro. Y una segunda cuestión que también me parece importante destacar es esto de la relación de la asignatura en función del perfil, no el valor absoluto, sino el valor relativo de nuestra asignatura, que no quiere decir que sacarla o reciclarla signifique que no es valiosa, sino que en este perfil de estudiante hay que hacer una vuelta o un movimiento, y no por eso uno se tiene que sentir como atacado. Digo, porque puede pasar también que uno diga, pero tal los contenidos son súper importantes, sí, pero no en relación a esto. Bueno, son esas 2 cosas que me parece que fueron muy valiosas y nos abre también un poco la cabeza. Muchas gracias, Candelaria. Yo, en relación con esto, y ya también para ir cerrando, reitero mi agradecimiento a Pablo y a los que sumaron con sus aportes. En realidad también a veces, esto que decís vos, Candelaria, desde aportar de la asignatura al perfil, pero también pensar, bueno, ponele que la que estoy dando yo, a lo que está pasando realmente en este momento, es electiva, y bueno, puedo dar un taller o una materia que dure 2 meses, trabajo con menos chicos, la doy varias veces al año y no desaparecí, sigo trabajando igual y aporto
de otra manera. Entonces, creo que hay que abrir un poco la mente, pero lo primero es tranquilizar y que nadie se sienta amenazado. Los cambios de plan de estudio alientan fantasmas paranoides y eso hay que evitarlo a cualquier precio. Entonces, bueno, gracias Pablo, ha sido muy enriquecedor. Vamos a convocarte para nuevamente, te esperamos en marzo y seguramente vamos a estar comunicándonos para otras actividades más. Bien, no, yo encantado de poder, y esto que decías, ¿no? De poder hacer algo más práctico puede ser, y yo encantado de estar siempre, no pude estar hoy, pero encantado de estar en Córdoba, que siempre la paso bien. Bueno, gracias Claudia por este espacio, en serio. Bueno, chao a todos, todas. Nos vemos en la próxima actividad. Chao, Claudia. Muchas gracias.